Entonces, ¿estamos en vivo ya? A ver, oficializa si estamos en vivo para poder ir. Así es, estamos en vivo actualmente. Correcto. Bien, entonces damos inicio a nuestra charla. Hola a todos, ¿qué tal? Hoy vamos a aprovechar esta festividad de febrero, el Día del Amor y la Amistad, o el Día de San Valentín, que muchas veces se deja un poco de lado, que es un poco subestimado, que es el tema del amor propio, el amor hacia uno mismo. Porque esta festividad más se centra en el amor de pareja o compartir con amigos o algo que es más que todo externo, social. Entonces, queremos aprovechar esto para ver, ¿no? Este tema que también es, de hecho, es una de las cosas más importantes que podemos tener, el amor propio. Nosotros somos el equipo de Entre Mentes Conscientes. Hoy les van a presentar, pues, Milagro. Pasa las diapositivas, por favor. Ok. Pasa la siguiente. Esos van a ser los contenidos que vamos a presentar. Entonces, quiero empezar de frente con el primer tema, ¿no? ¿De qué hablamos cuando decimos amor propio? ¿Puedo pasar? La diapositiva. Entonces, ¿de qué hablamos cuando decimos amor propio? Dejaré que mi compañera Milagros Aliaga responda a esta pregunta. Muy buenas tardes con todos. Muchas gracias por el pase, estimado Luigi. Bien, comentarles, ¿no? Que para la mayoría de los psicólogos, cuando se habla de amor propio, en realidad se está hablando de el término autoestima, ¿no? Y diferentes autores la han definido de diversas formas, ¿sí? Sabemos que es la confianza en nuestra capacidad de pensar, en nuestra capacidad de enfrentarnos a los diferentes desafíos básicos de la vida, así como también a los conflictos que puedan ir surgiendo, tanto a nivel externo como interno. La confianza en nuestro derecho a triunfar y a ser felices. El sentimiento de ser respetables, de ser dignos y de tener derecho a afirmar nuestras necesidades y carencias, ¿no? Con los demás, a alcanzar nuestros principios morales y a gozar del fruto de nuestros esfuerzos. Sí, muy particularmente se ha asociado la baja autoestima con cuadros como la depresión, los trastornos alimentarios, los trastornos de personalidad, la ansiedad. Asimismo, se ha señalado que el nivel de autoestima es un excelente predictor de la depresión. La esencia de la autoestima es confiar en la propia mente y saber que somos merecedores de la felicidad. ¿Sí? La autoestima está configurada por factores tanto internos como externos, y entiendo por factores internos entendemos a los factores que radican o que están creados por el individuo, tanto como ideas, creencias, prácticas o conductas, entendiendo por factores externos aquellos que se encuentran en nuestro entorno, ¿no? Como los mensajes transmitidos de manera verbal o no verbal, o las experiencias suscitadas por los padres, los educadores, las personas significativas para nosotros. ¿Sí? Hemos visto durante la investigación de este tema, ¿no?, que diferentes autores han definido, ¿no?, la autoestima de maneras un tanto diferentes. Como que hay diferentes definiciones de autoestima. En este caso, por ejemplo, he visto también de que otros autores definen el concepto de amor propio no solo como autoestima, sino también como lo que sería tres cosas o varios elementos, ¿no? Entre estos, autoestima, autoconcepto y autovalía. Diana, ¿quisieras explicarnos un poquito más qué sería autoconcepto y autovalía? Porque autoestima ya lo hemos definido. Perfecto, entonces vamos a continuar acerca de qué es el autoconcepto, ¿no?
Bueno, según Kip, en el año 2016 nos refiere que el concepto es pues el conjunto de las percepciones, las creencias, los pensamientos que tenemos sobre nosotros mismos, ¿no? En distintos niveles y en distintas dimensiones. Es decir, por ejemplo, ¿no? ¿Qué es lo que pensamos de nosotros mismos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿No? De repente pensamos que somos personas correctas, personas buenas, que somos personas valiosas, como también podría ser que pensáramos lo contrario, ¿no? Tuviéramos de repente un autoconcepto muy carente, ¿no? De repente de ideas, creencias positivas. A un ser, un objeto. En este caso vamos a hablar de nosotros, las personas, ¿no? Sobre todo viene siendo, ¿no? Cómo nos vamos autorrepresentando. Y eso también está ligado a la evaluación que tenemos de nosotros mismos, qué pensamos de nosotros, ¿no? Muchas veces las personas con autoestima baja tienen pues una calificación, digamos, muy baja sobre sí mismas, ¿no? No se creen competentes, no se creen capaces de hacer las cosas en su vida, de lograr quizás o merecer, ¿no? Ciertas de repente logros en la vida, ¿no? A diferencia de una persona con autoestima alta que piensa que merece lo mejor, que debe ser feliz, ¿no? Que está en este mundo viviendo de la mejor manera, mereciendo muchas cosas. Pues bien, también nos menciona acerca de que ese reconocimiento, ¿no? La importancia de las cualidades que cada persona posee, ya que este valor que cada uno tiene de sí mismo se encuentra ligado a la aceptación de sus defectos y virtudes, ¿no? Por ejemplo, hay muchas personas que son conscientes de cuáles son sus defectos, ¿no? Y también cuáles serán esas virtudes que quizás los ayuden a mejorar como seres humanos, como personas. Son conscientes de esto y van en busca de una mejora continua. Pues bien, vamos a pasar, ¿sí? A la siguiente PPT. Claro. Entonces, mira, lo que mencionaste, ¿no? De que hay individuos que, digamos, tienen una buena valoración de sí mismos. Y hay personas que son, al contrario, muy duras consigo mismos, muy conscientes tal vez de sus defectos. ¿Qué es lo que causa eso? ¿Qué es lo que pudo haber causado que unas personas no tengan una autoestima más alta y otras personas tengan una autoestima más baja? Y claro. Ajá, en esto entonces entraría, ¿no? La teoría del apego. Y Mila, creo que tú puedes explicarnos más sobre esto. Así es, Adelante, Luis. Mila. Muchas gracias, compañeros. Bien, pues vamos a hablar también un poco acerca del apego, ¿sí? Es justamente en donde se forma el amor propio en edades tempranas, donde el cerebro se forma en un 90%, ¿sí? De 0 a 5 años. Entonces, toda esa interacción que se crea en el ser humano, ¿sí? Tanto a nivel emocional, cognitivo, ¿no? Afectivo, ¿no? Se forma ese apego, ¿no? Ese vínculo emocional que crea el ser humano con el cuidador primario, que suelen ser los padres. Bien, entonces, cuando este vínculo de apego es un vínculo de apego seguro, ¿no? El niño se va a desarrollar con confianza, con seguridad en sí mismo, ¿sí? Con pensamientos positivos sobre su persona y sobre los demás, sobre el entorno, ¿sí? Porque se construye su personalidad en función a cómo es percibido por los padres o por el cuidador primario. Bien. La diferencia con el apego inseguro, que se divide en tres, que son el apego inseguro evitativo, el apego inseguro ansioso y el apego inseguro desorganizado. Bien, en el apego inseguro evitativo veremos crianzas que son bastante rígidas, inflexibles, bien, que son muy exigentes y muestran cierto maltrato a nivel de indiferencia. Bien, entonces el niño se construye con ese apego que evita el padre, pero a la vez lo necesita. Entonces hay como cierto apego evitativo. Y en el apego inseguro ansioso
Bien, puede ser que el padre esté ausente o que, digamos, tenga un cuadro ansioso también que haga que el niño se sienta de manera ambivalente, ¿no? Tanto ansioso por estar con el padre, pero a la vez también con esa ausencia, ¿no? Bien, y en el apego inseguro desorganizado es cuando es una mezcla de los que he comentado anteriormente, ¿no? Y es uno de los peores a nivel de construcción psíquica del ser humano, ¿no? Porque el ser humano que se crea en un apego inseguro desorganizado mayormente, ¿no? Forma lo que son trastornos bipolares, trastornos de TLP, ¿no? O digamos, ansiosos también, ¿no? Cuadros ansiosos, depresivos. Bien, entonces, Mencionas, habías mencionado de que en el apego seguro desorganizado, era como si no sí, hubiera coherencia, ¿no? Era como decirlo que los padres no tenían coherencia en sus acciones, que podían un momento felicitarlo y después maltratarlo y después felicitarlo de nuevo, algo así, ¿no? exacto, así es. Es como, digamos, que en algún momento pueden tener como episodios de cariño, ¿no? Y de aceptación, pero por otro lado pueden tener episodios de maltrato físico, psicológico, incluso puede llegar a ser sexual, ¿no? Y bueno, y eso pues repercute directamente en la formación de su construcción y su base emocional del ser humano, ¿no? Entonces, llegan a ser individuos bastante inseguros, eh, que son inflexibles a nivel mental, ¿no? Que tienden a culpabilizarse por los hechos externos, ¿no? O que, por ejemplo, pueden llegar a tener una baja autoestima, un autoconcepto que no va acorde con la realidad, ¿no? A formar distorsiones cognitivas también, ¿no? Digamos que puede tener también mayor tendencia a tener estrés, ansiedad, ¿no? Y a las situaciones inesperadas puede llegar a reaccionar de manera un poco en desequilibrio. Es cierto. Ujú. Había se menciona bastante, ¿no? El papel que juega la autoestima, ¿no? En el desarrollo del individuo. Eh, por ejemplo, en sus Así áreas de es. interacción. Exactamente cómo podría afectar, digamos, eh, tener una baja autoestima, ¿no? Desde pequeño a un niño o a un adolescente. ¿Qué podría causar tener una baja autoestima de infante, ¿no? ¿Y qué podría causar cuando uno es adolescente? ¿Qué consecuencias podrían haber? Bien, los niños pueden llegar a generar una sensación de que son insuficientes, ¿no? Para sus actividades, de poca valía, sensación de vergüenza, de inferioridad, de una falta de aceptación por sí mismos y confianza en sí mismos y por consecuencia lo que es un amor sobre sí mismos que no es el adecuado, el idóneo, para que el humano tenga esa confianza en poder desarrollar sus proyectos, planes a futuro o incluso proyectos y planes a futuros tanto a nivel personal, laboral, académico, ¿no? Entonces afecta en todas las áreas, ¿no? Incluso también a nivel personal, a cómo llegue a sentirse a diario, ¿no? Y esa motivación sobre sus actividades diarias también llega a afectar considerablemente. Correcto. Mila, Sí, ¿había una dinámica que querías compartir? sí. Bien, quería compartir con ustedes una dinámica que es muy importante poder realizarla. Bien, consiste brevemente en, bueno, cerrar los ojos lo más despacio posible, ¿no? Aquí vamos a ralentizar el sistema nervioso, ¿no? Que sabemos que pues a veces nos exigen y la sobreexigencia lleva a tener un sistema nervioso alterado, ¿no? Entonces, vamos a cerrar los ojos lentamente, bien, y con una respiración Habrá que lenta. hacerlo nosotros. Sí, claro. Con una respiración lenta y pausada, ¿no? Vamos a empezar a recordar cómo nos hemos sentido mayormente en nuestra infancia, ¿sí? ¿Cuáles han sido los sentimientos que nos han acompañado por
la mayor parte del tiempo en el periodo de nuestra infancia. ¿Sí? Entonces, en función a ello, vamos a hacer un proceso de introspección. Bien, entonces ese es el ejercicio breve que queremos compartir con ustedes, ¿sí? Que muchas veces el ser humano pues llega a pasar por alto eh, un proceso de construcción a nivel cerebral, psíquico y químico que nos llega a repercutir en la adultez, ¿no? Y no llegamos a entender por qué es que quizás reaccionamos mal ante ciertas circunstancias. Bien, entonces, conocernos es la clave de todo proceso de cambio, de mejora, de evolución y de poder buscar sentirnos mejor con nosotros mismos, con los demás y con nuestras actividades que vayamos desarrollando, generando. Bien. Es cierto. A ver qué tal. Pasemos a la siguiente diapositiva. Gracias, Leí. Uh-huh. Sí. Esto es lo que mencionaba, ¿no? De que la autoestima, ¿no? Juega un papel fundamental, ¿no? En el desarrollo del individuo, lo que mencionamos. Algo que estábamos conversando la otra vez era de que, por ejemplo, si un niño tiene autoestima baja, ¿no? Desde pequeño, ya sea porque sus padres son indiferentes o porque, ya sabes, ese apego desorganizado, cualquiera de esos tres apegos inestables, el tener una baja autoestima de niño va a hacer que en su ambiente escolar, ¿no? Otros niños pues lo vean como, digamos, como que más inseguro, más quedado tal vez, y puede empeorar incluso en su aspecto escolar, o sea, puede causar como un círculo vicioso. ¿Te acuerdas? Sí. Eso que habíamos mencionado. Así es. ¿Podrías detallar un poquito más sobre eso? Claro. Bien, cuando el ser humano se forma en un ambiente invalidante, ¿no? Que es aquel en que, digamos, el niño no llega a suplir en la mayoría de los casos, o en el mayor porcentaje de los casos, no llega a suplir sus necesidades no solo fisiológicas o biológicas, sino sobre todo emocionales, afectivas, ¿no? Y de respuesta a nivel conductual o cognitivo. ¿Qué quiere decir? Que si el niño, por ejemplo, tiene una necesidad de afecto porque se ha sentido triste en algún momento, entonces no llega a tener ese soporte a nivel emocional o esa empatía. Esa es la clave, tener empatía con el niño. Entonces, pues el niño empieza a, si ha sido muchas veces, ¿no? En el tiempo, el niño empieza a formarse con ciertos vacíos a nivel emocional, ¿no? Entonces, como que no ha recibido ese soporte a nivel emocional, entonces empieza a construir ideas sobre su propio autoconcepto, ¿no? Percibido por el cuidador primario o padres, ¿no? Diana, ¿podrías pasar a la siguiente diapositiva? Claro. Estamos viendo de que eso de lo que sería un círculo vicioso, ¿no? Tiene que ver con esto que se llama el efecto Pigmalión, ¿no? Que quizás este video lo puede explicar mejor que yo lo puedo hacer. A ver, Diana, haz clic en el enlace que aparece ahí justo. Ahí va a cargar algo. Ah, no es necesario que lo pongas en otro lado, creo que ahí aparecía. Sí, a ver, un segundito voy a ver. A ver. A ver, un segundito. Vamos a Ay, ok. Ya está bien. ya poder quitar esto. Porque eso es justo lo que tenía que ver con eso de círculo vicioso, ¿no? De que, o sea, a la larga
peor, una baja autoestima desde joven, desde pequeño, va a ser peor cuando uno es adolescente, tal vez. Va a Así tener que, es. digamos, y se ha relacionado, ¿no? Esto de una alta autoestima con más oportunidades de conseguir trabajo, de que en general te vaya bien en la vida, ¿no? Es lo que había entendido. Así es. Sí, chicos, Exacto. me dicen si pueden observar. Sí. Ahora comparte. Ahí está. Ah, ya. A ver, un momento, vamos a, creo que es anuncios. ¿Se escucha? No, se escucha un poco muy ¿Se escucha? Sí, ponlos del principio. Borra eso que esté ahí ocultado. Ah, ya. Quizá el volumen un poquito más. Yo, interesante.
A ver, baja un poquito ahora sí el volumen. Me pareció interesante porque resalta también el impacto que tendrían los educadores, ¿no? Y la parte, ¿no? Con las actitudes, o sea, con cómo moldean las actitudes eh, de los niños. O sea, al tener una expectativa, por ejemplo, baja de una persona, ¿no? No le brinda suficiente atención, son un poco de, como de reprocharlos más bien, más que alentarlos, ¿no? Y eso influencia como la actitud del niño. Y en cambio la actitud del niño con esa persona va a ser peor. Y esa persona va a tener en cambio expectativas cada vez más bajas, ¿no? Y va a ser como un círculo vicioso. En la mayoría de casos que han mencionado de parece ser que la infancia es como el momento crucial, ¿no? Para la autoestima. Es como si fueran los años, ¿no? Donde estamos desarrollando, ¿no? Somos niños o adolescentes, donde se va formando esto de lo que sería una autoestima saludable o una baja autoestima. Entonces, me queda un tanto la pregunta, si una persona, por todos los motivos que existen, ¿no? Tiene una de las cosas que ha vivido en la infancia y en la adolescencia, ¿cómo puede hacer esa persona más adelante para mejorar, para alzar su autoestima, para subir su autoestima? Cuando estuvimos investigando con respecto a eso, ¿no? Encontramos un libro que nos llamó la atención, que se llama Los 6 pilares de la autoestima. Y esos 6 pilares en realidad eran como 6 prácticas para mejorar la autoestima de la persona. Prácticas que uno mismo puede hacer para mejorar la autoestima de la persona. Y queríamos hablarles sobre esas prácticas ahora. Por ejemplo, el primer pilar de la autoestima, que por cierto el libro es es de Nathaniel Branden, que es un psicoterapeuta, y por estos libros sobre la autoestima, digamos, con respecto a este tema, bastante famoso. Tiene autoridad en este tema. El primer pilar que plantea en su libro es la práctica de vivir conscientemente. Lo define como estar conectado con nuestros actos, con nuestras motivaciones, nuestros valores, nuestros propósitos, y comportarnos de manera coherente con ellos. Estar dispuesto a ver y a corregir nuestros errores y ser receptivo a nuevos conocimientos, estar dispuesto a reexaminar nuestras creencias. O sea, ser conscientes la mayor parte del tiempo, no andar simplemente en piloto automático. El siguiente pilar que hay es la práctica de aceptarse a sí mismo. Ahí mencionaba en el libro, la aceptación de uno mismo conlleva reconocer todas las partes de nosotros, nuestros sentimientos, nuestras acciones, nuestro cuerpo, ya sea que nos gusten esas partes o no. Tenemos que aceptar que es una expresión de nosotros mismos. Mencionaba también de que la aceptación es el primer paso hacia mejorar, porque uno no puede vencer un temor, por ejemplo, que niego tener, o no puedo corregir un problema si no admito que existe. No puedo perdonarme una acción mala que hice o una acción que me causa vergüenza si no reconozco haberla realizado. Para poder cambiar, ¿no? Así es. Para poder mejorar. Mila, ¿quisieras hablarnos sobre los otros 2 pilares? Claro que sí. Bien. Bueno, solo algo chiquito respecto al que acabas de comentar, ¿no? Tampoco podemos, digamos, perdonar o aceptar que algo nos está afectando si realmente no lo ponemos en valor, ¿no? No lo ponemos en nuestro consciente de que realmente nos está haciendo daño, ¿no? Entonces también es parte de nuestra aceptación el hecho de poder poner límites, ¿no?
frente a eventos o situaciones que nos están haciendo daño, ¿no? Pero primero es reconocerlo, ¿no? Que realmente Cierto, nos está haciendo daño. Entonces, la práctica de la responsabilidad hacia sí mismo, ¿no? Es una práctica bastante importante ya que nos permite asumir, ¿no? Que uno mismo es artífice de su propia existencia, ¿no? Uno es responsable de la consecución de sus propios deseos, de la elección que hace, de las decisiones que va tomando, de las consecuencias de sus decisiones y de los comportamientos que va asumiendo frente a las interrelaciones que va formando, ¿sí? Así como de la forma de jerarquizar el tiempo, es decir, de sus horarios en el día, de qué actividades le da prioridad en el día, ¿no? Y cuál es su meta, si está yendo coherentemente a su meta o no. Bien, y de la felicidad personal. Sabemos que la felicidad es una emoción intrínseca, ¿no? Que primero es necesario formarla en nosotros mismos. Bien, pero para ello es necesario empoderarnos en nuestros valores, en nuestras creencias y ser consecuentes y coherentes con lo que pensamos, sentimos y queremos. Entonces, también es importante elegir los valores según los cuales cada uno vive, ¿no? Y la práctica de la autoafirmación, el hecho de autoafirmarnos, lo cual significa respetar mis deseos, mis necesidades y valores, ¿no? Y buscar su forma de expresión adecuada en función a la realidad en la que estamos, ¿no? Siendo realistas, cuál es lo positivo, cuál es lo que podemos mejorar o tenemos pendiente de mejorar, bien, y también significa la disposición de hacerme valer por mí mismo, ¿sí? A ser quien soy abiertamente, ¿no? A tratarme con respeto, con delicadeza, ¿no? Porque sabemos que la delicadeza va de la mano con el amor también, ¿no? Entonces, em, el hecho de las relaciones humanas está relacionada también con nuestra propia autenticidad, ¿no? Y también es la capacidad de abrirnos hacia los demás con firmeza, pero también con buenos modos, ¿no? Y bueno, por supuesto, de hablar claro, de aceptarnos y rechazar aquello que vemos que nos está perjudicando. Bien, voy a dar el pase a mi compañera Diana. Entonces nos quedamos en la parte de la práctica de vivir con propósito. A ver, voy a apagar la cámara porque está un poco lento. Ok, ahora sí, ¿se visualiza? Sí. sí, se visualiza Ujú. la pantalla. Práctica de vivir con propósito, que es otro de los puntos que nos menciona ese psicoterapeuta. Pues bien, vivir con propósito es sobre todo fijarse, ¿no? Que haya metas productivas, esto yendo de la mano con las capacidades que nosotros tenemos. Asimismo, fijarnos metas concretas y actuar para conseguirlas. Para ello es importante cultivar en nosotros la autodisciplina, ¿no? Es decir, esta capacidad que tenemos para organizar nuestra conducta durante el tiempo y también pues al servicio de las tareas, ¿no? Y lo que siempre de repente hacemos constantemente, ¿no? Que es procrastinar. Y bien, hay que prestar también atención al resultado de nuestros actos para averiguar si esto nos conduce a donde nosotros queremos llegar, ¿no? Porque muchas veces nosotros nos proponemos metas que a veces son inalcanzables, que no van de la mano de las capacidades o habilidades que tenemos, ¿no? Es decir, una persona que a veces quisiera o desearía estudiar, no sé, la carrera de medicina, pero le cuesta ver cirugías o le cuesta realizarlas, ¿no? O no tiene esa disciplina también para estudiar, difícilmente pues, se pueda desenvolver o desarrollar, si no, Yo, no cultiva todas estas cosas. yo diría de que es mejor plantearse metas pequeñas que sean sencillas de cumplir, porque así uno va como acumulando pequeñas victorias, ¿no? Y eso va a mejorar tu autoestima, ¿no? Te va a hacer sentir como un ganador, más que... Creo que es mejor hacer eso.
permite mejorar, pero también permite, o sea, permite esto de que uno sea realista consigo mismo, que pueda ver en sí mismo cuáles son, pues, como hemos mencionado, líneas arriba, ¿no? Sus defectos y sus virtudes, cuáles son esas capacidades y esas habilidades en las que la persona es talentosa y que también debería dirigir hacia, pues, metas reales, ¿no? En el trabajo y también la importancia de la disciplina que debe permanecer en uno, ¿no? Si una persona no es disciplinada, difícilmente llega a conseguir lo que desea en la vida. Bien, Sí, pasamos a otro punto que es acerca de la práctica de la integridad personal. A esto nos referimos a la coherencia que tiene que haber entre nuestros valores, nuestros ideales y también la práctica de nuestro comportamiento, ¿no? Nuestra conducta debe reconducir a nuestros valores. Esto que nos menciona, que nos refiere, que uno debe cumplir, ¿no? Con los compromisos, con la palabra, ¿no? Y generar la confianza en nosotros mismos y también en quienes nos conocen. Es decir, honrar tu palabra, honrar tu compromiso. Si tú te comprometes a un trabajo, si te comprometes a realizar, pues, no sé, alguna actividad y quedas, ¿no? Con varias personas o con una persona en especial, lo óptimo sería realizarlo, ¿no? Porque esa persona ya tendría también una idea sobre ti, tendría, o tú demostrarías una imagen favorecedora. Ahora, acerca de esto de la integridad, ¿no? De repente eso no lo vemos nosotros o lo vemos reflejado muchas veces en los políticos, ¿no? Que nos mencionan algo, pero a la hora de la hora no se cumple, ¿no? claro, Y de repente en las personas que de repente profesan alguna religión, tienen algún cargo importante, y pues tampoco cumplen con lo que mencionan, ¿no? O sea, ¿de qué serviría hablar de moral si tú no proyectas esa imagen, no cumples con eso, claro. ¿no? Más, Recién sería integridad cuando la conducta y los valores y los ideales van juntos. Tienen que ser esas claro. dos partes, conducta y valores, así, en uno Ajá. solo. Y creo que también esto va en el sentido de que como seres humanos todos creo tenemos defectos, cometemos errores, pero parte también de crecer es responsabilizarnos, ¿no? De las consecuencias de los mismos y también reconocernos como personas imperfectas, tratando siempre de mejorar, ¿no? Creo también que esto es más Así es. importante, ¿no? Que tratar de mantener a veces una imagen perfecta que es posible desarrollarla a lo largo de la vida. Claro. Bien, Somos continuamos seres con humanos, nos equivocamos. Claro, amarnos con Eh, exactamente. pasión. ajá. Yo diría de que la integridad también aportaría a lo que sería la reputación de una persona. Y esto tiene una influencia en su ambiente, bueno, una influencia social. Esto también mejora la autoestima, ¿no? De la persona. Una persona que sea bien recibida, respetada por otras personas, va a sentirse mejor, va a estar mejor en general. Así que pienso que esto de la integridad también tiene como una ventaja social también en parte. Y la ventaja personal de que sabes, ¿no? De que estás en coherencia, ¿no? Tus actos con lo que crees. Claro, Eso ¿no? pienso. Así es. O sea, esta parte de la integridad que también va con el hecho de que uno se reconoce, se acepta y muchas veces también deja de lado las influencias que tienen las personas sobre uno, ¿no? Pasa de que a veces las amistades, la familia influyen sobre las decisiones. No necesariamente es lo que una persona desearía hacer, ¿no? Y también esas influencias pueden ser positivas o negativas. Entonces ahí también habría que tener un grado de, digamos, conciencia, un grado de análisis, ¿no? Acerca de qué decisión tomar en base a los valores que uno tiene. Sí. Entonces, chicas, había una última dinámica que querían presentar. Así es. ¿Me escuchan? Sí, ¿Sí, no? claro. Ok. Genial. Bueno, esta ya sería la dinámica para finalizar. Bien, nos parece bastante relevante poder dejarles esta dinámica tan importante, ¿no? Que es hacer una autoobservación de nosotros mismos, ¿sí? Un análisis detalloso de, digamos, de cada logro, ¿no? Por más pequeño que haya sido, haber pasado un examen, una tarea,
haber pasado primaria, inicial, secundaria, ¿no? Entonces, todo eso refleja detrás muchas cualidades, ¿sí? Que es necesario que las autoobservemos, ¿sí? Por ejemplo, si alguien ya terminó la secundaria, pues se denota mucha inteligencia, responsabilidad, perseverancia, ¿sí? Porque sabemos que es todo un proceso, ¿no? Incluso si ha terminado primaria también, ¿bien? Entonces, y si, por ejemplo, fuera el caso en que pensamos en esta actividad y tenemos la mente en blanco, ¿no? Podemos quizás buscar en Internet, en Google, sobre las diferentes cualidades que existen, ¿no? Que son a detalle, ¿no? Como responsabilidad, puntualidad, resiliencia, ¿no? El hecho de haber continuado a pesar de la pandemia ya es que es una persona resiliente, ¿no? Entonces, es importante reconocer esas cualidades y tenerlas fijas y claras en nuestra mente y en nuestro corazón, ¿sí? Ya que eso nos va a permitir afrontar y superar mejor las diferentes adversidades que nos presente la vida, ¿no? Como comentarios destructivos o negativos o como situaciones adversas que tengamos que afrontar a pesar de, de las responsabilidades diarias que tengamos, ¿no? El hecho de saber que somos muy valiosos y que hemos cumplido con todo ello, pues nos va a dar como un empuje de que sí podemos continuar y sí podemos avanzar con nuestros proyectos, metas y por supuesto con nuestras líneas a nivel personal, ¿no? Familiar, amical. Cierto, me parece que esa dinámica puede ser bastante útil eh, para las personas. A veces, y también es útil no buscar en internet, ¿no? ¿Qué cualidades existen? Porque a veces no sabemos, no somos conscientes, ¿no? ¿Qué cualidades tenemos? Estaría bueno, ¿no? Claro, a Nombrarlas. veces también no las tenemos tan en cuenta, ¿no? No reconocemos esas cualidades, Ujú. o si las reconocemos, las obviamos, ¿no? Y Claro, a ¿no? veces pasa que las personas con autoestima baja, no sé qué características, qué cualidades positivas tienen, porque quizás desde edades muy tempranas han sido maltratados, han sido de repente humillados, insultados, han crecido con una idea errónea sobre su persona, ¿no? Entonces, difícilmente puedan desarrollar este tipo de dinámicas con facilidad o las puedan reconocer ante los demás. Claro. Así es, Diana. Ajá, sería bueno entonces poder nombrarlas, ¿no? Que sean esas cualidades. Es Claro, algo bastante... practicarlas, ¿no? Desde, creo yo, las etapas iniciales de la escuela, el colegio, sobre todo ahí, ¿no? Creo que ya sería un indicador para cualquier tutor, para cualquier docente, de qué es lo que está pasando con esa persona, ¿no? Con ese estudiante, con este niño, con esta niña. Y ya empezar también, pues, ¿no? A consultarle, ¿no? ¿Qué es lo que piensa sobre sí mismo, ¿no? Y de repente Sí, sí yo tenemos, pues, muchos indicadores en realidad. sí, es cierto. Creo que sería bueno, ¿no? Que todos los educadores, ya sean profesores o padres de familia, puedan saber más cómo eh, apoyar, cómo incentivar, ¿no? El estima saludable en sus niños, en los niños. Sería algo bastante bueno, que puedan informarse al respecto, ¿no? O poder Así brindarles es, información. Claro, por ¿no? supuesto. Definitivamente estos problemas que tiene la persona, los adolescentes, de su autoestima, va a generar, ¿no? Va a impactar sobre sus habilidades sociales, porque difícilmente la persona que no sabe, no se reconoce, no se valora, va a poder valorar a los otros, o de repente los va a tratar peor que lo trataron a ellos, van a sentirse inferiores a los demás. Es cierto, puede Así es. desarrollarlo como consecuencias a lo largo de la vida. Exactamente. Así es, arrastrar una baja autoestima, pues conlleva muchas particularidades, ¿no? Como son, por ejemplo, según Nathaniel, ¿no? La queja particular de una persona, la queja continua, ¿no? Él siempre, la sensación de insuficiencia, de no ser bastante, la sensación de culpa, de vergüenza, de inferioridad, ¿no?
y tener una clara falta de aceptación de sí mismo, ¿no? La confianza en sí mismo. Y esto repercute directamente en su desenvolvimiento con los demás, en el desenvolvimiento de sus tareas, en los desafíos que pueda tener posteriormente, ¿no? Y sabemos que un ser humano es, digamos, multifacético, ¿no? Que puede estar en el colegio, como puede estar en casa, como puede estar en casa de otro amigo, ¿no? Y digamos que ahí se refleja todo ese malestar, ¿no? Que puede estar sintiendo el ser humano si llegara a pasar por estos episodios de maltrato físico, que la consecuencia directa es esa percepción errónea sobre su propio valía, ¿no? Sobre su propia valía personal, ¿no? Y un autoconcepto negativo, ¿sí? Algo que también me gustaría comentar es que una autoestima baja se correlaciona directamente con la irracionalidad, ¿no? Y el hecho de no ver la realidad tal cual es, ¿no? Con la rigidez mental o incluso tener un miedo exagerado, ¿no? A las cosas nuevas o a lo desconocido, ¿no? Y también una conformidad inadecuada o con una rebeldía poco apropiada, ¿no? Con estar constantemente a la defensiva, ¿no? O con lo opuesto, ¿no? Con la sumisión o el comportamiento reprimido de forma excesiva, ¿no? O estar con miedo constante y también demostrar hostilidad hacia los demás, ¿no? Justamente, Claro, Como no confiar en las personas, ¿no? En los demás, tal vez. así O claro. es. con miedo de había escuchado un término que se llamaba indefensión aprendida. ¿Lo han escuchado? Sí, claro. Ujú. Creo que trata más o menos sobre eso, ¿no? De que la persona se acostumbra, ¿no? A no defenderse. A, porque piensan de que ese maltrato es normal, ¿no? O se acostumbran a la idea de que ese maltrato es normal. Y Exacto. eso afecta hasta la Llegan edad a adulta, ¿no? normalizarlo, sí. Llegan a normalizarlo al punto de incluso de mayores, de adultos, buscar patrones conductuales que son familiares para ellos, ¿no? Tanto si han tenido, por ejemplo, un ambiente invalidante donde sus principales cuidadores eh, han, han forjado con ellos crianzas maltratadoras, crianzas de maltrato físico, psicológico, ¿no? O sexual. Entonces, ya de adultos llegan a buscar un perfil que sea familiar, ¿no? Y llegan a no protegerse frente a los eventos externos que le estén causando un malestar tanto físico, psicológico, ¿no? Y esto, como sabemos, todo lo, a nivel emocional se llega a reflejar también en nuestra salud física, ¿no? Que se empieza por el primer paso, que es la somatización, ¿no? El hecho de somatizar en el cuerpo, en nuestro organismo, aquellas tensiones que vamos teniendo en el día, aquello que vamos afrontando y que no nos gusta y que nos sentimos mal, pero como es aquello que nos es familiar, ¿no? Donde se ha formado ese vínculo fuerte de amor, ¿no? Y ha estado ligado o pegado con un maltrato, entonces se llega a buscar aceptar y, digamos, a estar en un proceso de no protección, ¿no? Claro. Aprendida. Es cierto. Y Ujú. es curioso, ¿no? Lo que está Perdón, mencionando, ¿no? Y me parece muy, muy importante entender que todos estos problemas, estima con el amor propio, el autoconcepto, la autovalía, están relacionados a tantas carencias afectivas, a tantos problemas o traumas que se vienen arrastrando desde la infancia. sería entonces importante sanar esas heridas de la infancia, ¿no? Que es probable que Exacto, la mayoría de personas no tengan. exacto. Así es muy importante buscar ayuda profesional si van ustedes, estimados, reconociendo que tienen ciertos patrones conductuales o sistema de creencias que va en contra de su protección y cuidado personal. Entonces es importante pedir ayuda, ¿no? Por ejemplo, si se está viendo afectada lo que es su alimentación,
¿no? Si estamos teniendo desórdenes desregulando el sueño, si a veces no tenemos deseo de dormir por la noche, ¿no? Y nos desvelamos 6 días a la semana, ¿no? Aproximadamente, ¿no? O vamos sintiendo que nos sentimos mal porque no dormimos bien, ¿no? Digamos que afecta todas las funciones básicas, ¿no? Que ayudan a estar bien y que regulan al ser humano para estar bien, como son el sueño, la comida o también lo que son las relaciones incluso sexuales, ¿no? Si vamos viendo que estamos teniendo como desregularidades en ese aspecto, eh, o también en el comportamiento con los otros, con los pares, que nos cuesta autocontrolarnos, ¿no? O estamos teniendo como picos en las emociones, ¿no? Que estamos muy bien y luego de pronto muy tristes, ¿no? Extremos. Entonces es importante solicitar ayuda, consejería, ¿no? Nosotros estamos brindando el servicio de consejería, de evaluación y orientación, ¿sí? Sin embargo, ya si es un tema más o menos que amerita una psicoterapia, entonces existe lo que es la psicoterapia cognitivo-conductual, la terapia EDMR, ¿no? La terapia de aceptación y compromiso, bien, la terapia de análisis funcional de la conducta también, ¿no? Que pueden ayudar a diferentes patologías que podemos ir incluso detectando durante esta charla o que ya tenían un diagnóstico previo, ¿no? Entonces, pueden comunicarse con nosotros sin lugar a dudas. Bien, estamos dejando justo los números en la siguiente diapositiva. No sé si, por favor. Claro, ahí se ha movido un poquito. ¿Pueden escribir a cualquiera de esos números? Vamos a atender. Así es, Luigi. Más bien, bueno, creo que ya estamos terminando, concluyendo esta charla, ¿no? Y bueno, queríamos comentarle que esta charla parte de la importancia que nosotros, bueno, vamos considerando en este mes, que es sobre todo dedicado, ¿no? Al amor, donde se visualiza más la imagen de pareja, de amigos, pero no tocamos con frecuencia el asunto del amor propio, el tema de la autoestima. ¿Cómo puedes querer tú a una persona, amar a una persona, si no te amas a ti mismo, si no te valoras, si no te tienes, ¿no?, en alta estima, si no te reconoces? ¿De qué forma podrías tú dar afecto a otra persona, amar, ¿no? ¿Bajo qué idea estás dando ese afecto? O también, si de repente, ¿qué es lo que recibes también, ¿no? Entonces, es importante considerar esto. ¿Qué tanto te conoces? ¿Qué tanto sabes de ti? ¿Qué tanto sabes cuáles son tus límites? ¿Qué deseas en la vida? ¿Qué necesitas en la vida? ¿No? Cuando Claro, una esto persona, sería, claro, cuando una persona está bien consigo misma, no va a estar buscando compañías, no va a estar quizás mendigando afectos. Pero bueno, por ese lado es un comentario que estoy haciendo, ¿no? No sé, a ver si mis compañeros también quieren mencionar algo más. en realidad que es cierto. Sería el amor propio, entonces la autoestima sería la base, ¿no? Y incluso sería conveniente desarrollarla primero antes de buscar, ¿no?, más el amor de pareja, tanto también asegurarnos, ¿no?, de que nuestro amor propio, el amor hacia uno mismo esté bien desarrollado, esté saludable, para poder sostener más adelante un amor de pareja saludable también. Así es. Eh, sí, bueno, solo comentar pues que cuando una persona, digamos, no tiene cimentado un buen amor propio, ¿no? Y justamente tiene lo que hemos comentado sobre un apego inseguro consistente, ¿no? Puede tender a tener como una necesidad excesiva de amor, ¿no? A permitir ciertos patrones que hacen daño a la persona, ¿no? Y entre otras cosas también um, puede llegar a sentirse indefenso o indefensa, ¿no? Ante las eventualidades, ¿no? Y a tener distorsiones cognitivas, ¿no? Que son
por ejemplo, el tema de la generalización, ¿no? Generalizar. Si antes nos han tratado mal, tener la idea de que posteriormente nos van a tratar mal, ¿no? Cosa que no es, no es realmente porque depende de lo que decida cada uno, ¿sí? Entonces es importante identificar aquellos patrones de pensamiento que no van acorde a la realidad, ¿no? Porque podemos saber hoy día, ¿no? Pero posteriormente no sabemos si podemos encontrar a una persona idónea para otra persona o que sigamos atrayendo ese mismo patrón, ¿no? Mientras no se sanen las heridas de la infancia, las heridas que se han lo más probable es que se siga repitiendo ese patrón de miedo excesivo o de generar una relación, ¿no? Que no es funcional, ¿no? Cierto. Yo diría entonces de que con esto ya concluimos la, este tema en realidad ha sido bien interesante desarrollarlo. Investigar sobre esto, todo está bastante bien. Entonces, chicos, chicas, ya con esto pasamos a la última diapositiva. Bueno, sí, ya estamos terminando esta charla, que ha sido muy importante, como bien mencionamos, cuáles han sido las razones por las cuales la hemos desarrollado. Y nada, queremos agradecer a quienes nos están siguiendo y también disculparnos por los problemas. Como comprenderán, es una primera charla y bueno, también nos sirve ya de referencia para futuras mejoras. Cierto. Nosotros hemos sido entonces el equipo de Entre Mentes Conscientes, ¿no? Y nos seguimos viendo en nuestra página de Facebook. Por cierto, vamos a colgar el link del Drive de esta presentación ahí en Facebook para que todos lo puedan leer. Y después lo podemos editar. Y bueno, está bien entonces. Bien, ha sido... Terminando. Ha sido una buena experiencia, la verdad, ha sido chévere. Sí, ha sido todo un gusto poder compartir con ustedes nuestros conocimientos, ¿sí? Que esperamos de todo corazón puedan servirle para cada uno de ustedes que nos escuchen y a reconocer y desarrollar aquellos aspectos que faltan mejorar para empoderar a cada uno de ustedes que pues estén viendo el video.